esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Hay un mundo feliz más allá, donde ángeles cantan en luz, tributando eterno honor al invicto glorioso Jesús. Cuando allá se pase lista, Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Entonado un himno que alegra el corazón, vamos pronto a nuestro eterno hogar, porque pasará esta noche de aflicción, vamos pronto a nuestro eterno hogar. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió. mas solo viene esta vez por los que rescató. Vamos pronto sí, a cruzar el fiero mar. Tras la tempestad nos veremos más allá. Vamos pronto a nuestro eterno hogar. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Aunque en esta vida al tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Noemí, yo me siento muy agradecido, muy feliz. Yo creo que tú también, ¿no es así? Claro que sí, estamos iniciando un año más y es la oportunidad que Dios nos está dando de vida. Y yo creo que tú también estás agradecido porque estás con vida. Fíjate, Noemí, hoy, 1 de enero, el primer día del año 2022, pero por si fuera poco, cayó en sábado. Así que este es un sábado muy especial, muy especial. Por eso, en este momento, apreciado hermano, apreciados amigos que nos están escuchando, queremos desearles un feliz 2022, desearles también un feliz sábado. Claro que sí, estamos muy contentos porque hoy es sábado y Dios nos está permitiendo iniciar este año alabando su nombre, agradeciéndole por todas las bendiciones y por la oportunidad que nos da de estar en nuestros hogares o en la iglesia alabando su nombre. Amén. Y Noemí, queremos hacer o extender, mejor dicho, una bienvenida a toda nuestra Unión Mexicana Interoceánica. Quisiera comenzar por allá, por Chontalpa, a los hermanos de Chontalpa. Les damos una cordial bienvenida. También a los de la Olmeca, sean bienvenidos. Los de la Asociación Sureste de Veracruz, bienvenidos.
También a los hermanos de Veracruzana del Sur, bienvenidos. Los de Misión Tuxtla, de los Tuxtlas, bienvenidos. La Misión Centro de Veracruz, que es donde estamos transmitiendo, aquí a escasos 100 metros de la playa del Golfo. Así que estamos muy felices desde aquí de la misión, pero también a los hermanos de la Asociación Norte de Veracruz, los de la Misión Alpina. Me imagino que allá está fresco este sábado. Desde aquí les enviamos un cordial saludo, también una cordial bienvenida, también a nuestros hermanos de la Asociación Pacífico Sur, bienvenidos, bienvenidos. Y por supuesto los hermanos de Oaxaca, los hermanos del Istmo, todos sean cordialmente bienvenidos a este programa de Escuela Sabática, primer programa de Escuela Sabática 2022. Muy bien, y si tú nos estás viendo y no perteneces a nuestro campo, a la Unión Mexicana Interoceánica, también te damos la bienvenida. Es un gusto tenerte. También probablemente de otro país nos están viendo, sean bienvenidos y que juntos podamos gozarnos en este programa que está iniciando. Pues solamente nos resta decirte, además de que eres bienvenido, deseamos que este nuevo año 2022 traiga ricas bendiciones para ti y para tu familia, y especialmente en el programa de Escuela Sabática, que sin duda será una bendición para nuestro crecimiento espiritual. Así es que a todos, absolutamente a todos, les decimos sean bienvenidos a la Escuela Sabática, primera Escuela Sabática del 2022. Muy bienvenidos, hermanos. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, y la gloria. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Y la gloria le daremos, gloria al Señor. Ven y entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, y la gloria. Ven y entrégate, hermano, entrégate, hermano, entrégate, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos, gloria 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 al Señor. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Informe misionero, Timor Oriental, 1 de enero, titulado En busca del camino verdadero. Durante la celebración de una gran fiesta religiosa en Timor Oriental, se organizaron muchos eventos por toda mi ciudad, así que yo decidí ir a la carrera de caballos. Para llegar al hipódromo, tuve que pasar frente a una iglesia adventista donde un obrero bíblico llamado Mariano me vio y se acercó a hablarme. Si tienes tiempo, ¿te gustaría estudiar la Biblia?, me preguntó. Yo había estudiado la Biblia en casa de adventistas unas cuantas veces, pero había dejado de reunirme con ellos porque parecían enseñar lo mismo que enseñaban las denominaciones a las que yo pertenecía. Aún así, cuando el obrero bíblico me habló, sentí un profundo deseo de saber más sobre la Biblia. Sí, me gustaría estudiar la Biblia, le respondí. No tienes que venir a mi casa, dijo Mariano. Yo iré a la tuya cuando termine las carreras de caballos, si te parece bien.
Fuimos a mi casa justo después de las carreras y comenzamos a estudiar la Biblia. Estudiamos juntos durante 4 meses y comencé a asistir a la iglesia con el obrero bíblico cada sábado. Yo aún asistía a mi iglesia los domingos, pues no veía nada de malo en adorar los sábados y los domingos. Después de un tiempo llegó a la ciudad un evangelista adventista y estudié Daniel y Apocalipsis con él. En Daniel 7:25 leemos: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. En casa abrí la Biblia y leí el versículo una y otra vez. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Entonces pensé, ¿resulta que lo que he creído durante años no es cierto? Cerré la Biblia y la guardé. Intenté dormir, pero no pude. Me preguntaba si los adventistas estaban tratando de engañarme. Tal vez me habían mostrado ese versículo para convencerme de que hiciera un cambio en mi iglesia. Me levanté, encendí la luz y leí: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Mientras leía, sentí la convicción de que mi iglesia había cambiado los tiempos al no adorar en sábado, así como lo decía la ley, que declara que el séptimo día es el sábado. Más adelante me di cuenta de que el Espíritu Santo estaba hablándole a mi corazón. Inmediatamente decidí ayunar y le pregunté a Dios: ¿es el sábado o el domingo el verdadero día de reposo? ¿Es mi iglesia la verdadera o es la iglesia adventista? Después de ayunar y orar durante una semana, un pensamiento se fijó en mi mente: será mejor que sigas lo que está escrito en la Biblia. Decidí hacer la voluntad de Dios como está expresada en las Escrituras. Aunque asistí a la iglesia todos los sábados, el pastor nunca me invitó a ser bautizado. Después de los servicios de adoración, él y yo generalmente almorzábamos juntos y hablábamos de la Biblia. Un sábado, entre el servicio de adoración y la escuela sabática, le pregunté al pastor: ¿cuándo habrá bautizos para nuevas personas que quieran bautizarse? Depende de la persona que se quiera bautizar, me respondió él. Podemos organizar un bautismo para esa persona cuando esté lista. En el mismo momento me decidí: si hay bautismos, me quiero bautizar, le dije. El pastor me abrazó. Los adultos y los niños vieron nuestra alegría y se acercaron para darme la mano y abrazarme. Usted ha sido llamado por Dios, me dijo. Cuando escuché estas palabras lloré. Había encontrado el camino verdadero. Hoy Mario es un obrero bíblico y ha llevado a muchas personas al camino verdadero a través de los estudios bíblicos y del poder del Espíritu Santo. Leeremos historias sobre varias de esas personas en las próximas semanas. Su ofrenda de 13º sábado de hace 6 años ayudó a abrir la primera y única escuela adventista del séptimo día en Timor Oriental. La ofrenda de este trimestre ayudará a construir un dormitorio en esa escuela para que niños de aldeas lejanas como la aldea de Mario, el obrero bíblico, puedan estudiar. Gracias por hacer preparativos para dar una generosa ofrenda. Queridos hermanos, muy buen día, feliz sábado y por supuesto, como ya se ha dicho en reiteradas ocasiones en esta mañana, feliz año nuevo. Tenemos la bendición de iniciar un año. Sabes que cuando un año va a terminar, uno tiene la ilusión, quizás inconsciente, de que al terminar el año también se acaban todas nuestras penas y todos nuestros problemas, pero sabemos que no es así. Iniciamos un nuevo año, lo hacemos con fe, lo hacemos con confianza en nuestro Dios y con la ilusión de que las cosas mejorarán. Así que ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración para ti y para tu familia en esta misión, la Misión Centro de Veracruz, donde tenemos el privilegio de transmitir para toda la Unión Interoceánica. Así que una vez más le damos la bienvenida a cada uno de ustedes de parte de la Escuela Sabática Viva. Escuela Sabática Viva. Recuerda, hermano, recuerda que en la Escuela Sabática Viva estamos trabajando este año en 3 aspectos fundamentales. Uno tiene que ver con
el estudio de la palabra de Dios, otro tiene que ver con la comunión y el otro tiene que ver con la misión. Esta mañana, por supuesto, cuando nos reunimos aquí para el repaso de la lección, pues vamos a abarcar uno de estos tres aspectos que tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios. Así que bienvenido una vez más, espero que ya tú estés listo para participar de este repaso de la lección. La lección que esta ocasión estudiaremos es una lección profunda, muy bonita, con demasiada enseñanza, y además tenemos el privilegio, el gozo de tener en las manos nuestras una lección de escuela sabática escrita por un mexicano, por un paisano nuestro. Así que es motivo de satisfacción, es motivo de alegría, no haciendo menos, por supuesto, a los otros eruditos bíblicos que nos han bendecido con tanta y tanta reflexión especial en la palabra de Dios, pero pues esta vez tenemos este gozo. Así que le damos la bienvenida, por supuesto, al pastor Félix Adit Cortés, el autor de esta lección. Le damos la bienvenida a nuestro hogar porque él nos va a acompañar a través de la lección, nos va a acompañar durante todo este trimestre. Y yo sé que cuando estudiamos una lección de escuela sabática, de alguna manera uno se relaciona con el autor, uno pues va entendiendo la manera de pensar del autor, va comprendiendo los conceptos que maneja, la teología que maneja, etcétera. Y uno se enriquece espiritualmente a través de estos maravillosos conceptos de nuestros eruditos bíblicos, en este caso el pastor Félix Adit Cortés. Así que gracias a Dios tenemos la oportunidad de estudiar en esta ocasión la primera lección en este nuevo trimestre. Esta lección se titula La carta a los Hebreos y a nosotros. La carta a los Hebreos y a nosotros. Ese es el título y vamos a ir inmediatamente al versículo de memoria. Recuerda que en el programa de escuela sabática y en el festival de escuela sabática Viva, nosotros nos estamos preparando para este concurso especial donde nos estamos aprendiendo los versículos, con los versículos de memoria de cada semana. Nos estamos aprendiendo también el título y nos estamos aprendiendo también la fecha de estos versículos. Ya terminamos un trimestre. Yo espero que ya a estas alturas, ya 13 versículos con sus títulos, con sus fechas, estén bien grabados en tu memoria y tú estés listo para participar de este concurso especial de Escuela Sabática Viva. Iniciamos ahora con el primer versículo de memoria del nuevo trimestre. Este se encuentra en Hebreos capítulo 10 y versículo 36. Hebreos 10, 36, que dice lo siguiente. Vamos a repetirlo juntos, ¿te parece? Allá en casita. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 36. Maravilloso pasaje bíblico, estupendo texto aquí tenemos ya para memorizar. Dediquemos tiempo para que este se grabe en nuestra mente. Amén. Y para que esta mañana nuestro repaso de la lección sea un poquito más dinámico y tú tengas la oportunidad de participar, lo he estructurado como lo he hecho en otras ocasiones ya, a través de preguntas que voy a presentar aquí en la pantalla, con respuestas de opción múltiple, donde tú vas a poder escoger las respuestas dependiendo a lo que hayas estudiado en la lección de escuela sabática durante esta semana. Si tú estudiaste a profundidad, si lograste comprender todo lo que la lección nos mostró en esta semana, no vas a tener ningún problema para responder estas preguntas. Así que tómate tu tiempo, yo te voy a dar tiempo para que mires las respuestas allí en la pantalla y entonces escojas la que crees que es la respuesta correcta. Son solamente 10 preguntas, las primeras 9 son de opción múltiple, la última ya es más para reflexionar. Así que no te vayas, quédate conmigo, vamos a participar, vamos a pasar un momento agradable al principio de este año, estudiando, repasando los conceptos importantes de nuestra escuela sabática, pero sobre todo aplicándolos a nuestra vida para que crezcamos espiritualmente. ¿Estás listo?
¿Está lista tu familia ahí en casita? Pues arranquemos. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Primera pregunta dice lo siguiente. Basado en Hebreos 13:22, se cree que esta epístola es, dos puntos, y aquí están las respuestas. Tenemos 3 respuestas. Inciso A, se cree que esta epístola es el primer sermón cristiano completo que aparece en la Escritura. Inciso B, un tratado sobre los eventos finales. E inciso C, un manual de ética cristiana. Ahí están las 3 respuestas. Así que la pregunta dice, basado en Hebreos 13:22, ¿se cree que la epístola es primer sermón cristiano completo, un tratado sobre los eventos finales, un manual de ética cristiana? ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Pues ahí en tu casita, anota por ahí A, B o C y vamos a ver si en este momento tú diste la respuesta correcta. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Muy bien, la respuesta correcta es el inciso A, primer sermón cristiano completo. ¿Sabes que me impresionó mucho cuando leí la lección? Esto muy al principio de la lección, cuando el autor menciona precisamente esto. Y esto aclaró muchas dudas en mi mente. Por mucho tiempo yo pensaba, ¿por qué la epístola a los Hebreos es tan diferente a las demás epístolas que el apóstol Pablo escribió? ¿Por qué no comienza como las otras epístolas? ¿Por qué no termina como las otras epístolas? Incluso como las epístolas de otros autores en el Nuevo Testamento que tienen prácticamente el mismo formato. Y estudiando algunos libros y algunos investigadores, pues mencionaban precisamente que esa era una de las razones por las cuales argumentaban que no había sido el apóstol Pablo quien escribió la epístola a los Hebreos. Sin embargo, ahora estudiando esta lección, y seguramente te pasó igual a ti mientras estudiabas, descubrimos, gracias aquí al autor de la lección y a su investigación, descubrimos que la epístola a los Hebreos realmente, de acuerdo a varios elementos que vamos a ver un poquito más adelante, la epístola a los Hebreos es un sermón escrito, es una homilía, es una predicación. Y como dice Hebreos 13:22, es una palabra de exhortación. O sea, es un discurso escrito. Por eso no tiene la estructura que tienen las cartas. Porque aunque sí se iba a leer, pero se iba a leer a manera de discurso para la iglesia. Era un sermón, una palabra de exhortación en un momento especial para la iglesia, para los hermanos que escucharían esta epístola. Así que no es un tratado sobre los eventos finales, podríamos decir que Apocalipsis es eso. No es un manual de ética cristiana, hay otras epístolas que hablan un poquito más sobre este aspecto, pero Hebreos, según nos dijo nuestra lección, Hebreos se trata del primer sermón cristiano completo. Y hay varios elementos, varias razones por las cuales el autor menciona aquí en la lección que es así. Tengo aquí en la lección las razones, y entonces dice aquí en la página 13 de la lección con auxiliar, dice, en síntesis, si vemos Hebreos como una palabra de exhortación, entonces la conclusión parece ineludible. Hebreos se delineó, al menos originalmente, como un sermón. En síntesis, los elementos que se encuentran dentro de la carta que dan paso a esta conclusión son varios. Número 1, el uso distintivo del pronombre plural en primera persona. O sea, en varias ocasiones la epístola habla de nosotros, de nuestro. O sea, esa manera de expresarse habla de que es un discurso, es una homilía, es un sermón. Número 2, las referencias a oír y hablar, como dice, por ejemplo, Hebreos 8:1, el punto principal de lo que venimos diciendo. O sea, el apóstol no dice ahí lo que venimos escribiendo o lo que hemos escrito, él habla de lo que venimos diciendo. Y así en varias ocasiones se hacen referencias al oír y al hablar.
El punto número 3, la alternancia entre exposición y exhortación, así como número 4, la manera en que Pablo introduce los temas en forma sutil y luego los desarrolla. A través de esta carta, el apóstol Pablo presenta como de manera introductoria un tema y más adelante lo desarrolla abundantemente, que era una de las características que identificaban precisamente a un sermón escrito de aquellos tiempos. Así que bueno, esto es una buena noticia. Saber lo que es Hebreos es importante para poder comprender en su totalidad el contenido de este libro. Ya lo vamos a ver más entonces como un sermón que como una epístola, y eso seguramente nos va a ayudar para comprender mejor este libro especial, el libro de Hebreos, o como le conocemos generalmente, la epístola a los Hebreos. ¿Ok? ¿Estamos listos para la pregunta número 2, hermanos? Vamos allá entonces. Pregunta número 2. Dice así: ¿cuál fue la experiencia de conversión de la audiencia de Hebreos? Es decir, estos hermanos a los que se identifica como los hebreos, ¿cómo fue que les llegó el evangelio? ¿Cómo les llegó el mensaje? ¿Cómo fue que se convirtieron en una congregación, en una comunidad cristiana? ¿Cómo fue? Bueno, tenemos 3 respuestas aquí. La primera, recibieron el evangelio de labios de Jesús. O sea, Jesús les predicó, ellos escucharon a Jesús cuando Él predicaba, lo escucharon allá en el Sermón del Monte, lo escucharon. Número 2, ¿recibieron el evangelio de labios de Pablo? ¿Será que Pablo fue el que los evangelizó, el que les mostró el camino y ellos aceptaron? O inciso C, ¿recibieron el evangelio de otros creyentes? O sea, no directamente de Jesús, no directamente del apóstol Pablo, sino de otros creyentes que habían escuchado la verdad, que la atesoraban en su corazón y que les llevaron el evangelio, y entonces de ellos recibieron el mensaje. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Tú estudiaste la lección seguramente, así que tienes la respuesta ahí, la tienes, y la tienes correcta, estoy seguro. Así que anota A, B o C. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿Estás listo? Vamos a ver. La respuesta correcta es la C. ¿Ok? Ellos recibieron el evangelio de otros creyentes, no de Jesús directamente, no del apóstol Pablo, sino de otros creyentes que les llevaron el mensaje. ¿Y cuál es la base? Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos capítulo 2, permítame tantito, andaba yo por acá por Jeremías. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros, dice el apóstol, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Te das cuenta? Sí, el Evangelio comienza con Cristo, aquí lo dice claramente. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Estos que oyeron la palabra de Dios, estos discípulos del Señor que atesoraron en su corazón el maravilloso evangelio, el sagrado evangelio, no se pudieron quedar con él. Y ellos entonces llevaron la palabra de Dios a estos hermanos, y estos hermanos recibieron la palabra de Dios porque la predicación de estos creyentes, dice aquí la Escritura, que iba acompañada con señales y milagros para confirmar lo que ellos estaban predicando. De manera que Dios acompañó a estos creyentes, así como los primeros discípulos, así como los apóstoles cuando fueron enviados a predicar y les acompañaban los milagros, los exorcismos y otras señales maravillosas que Dios les dio y dones maravillosos. También, al parecer, estos creyentes nuevos, estos creyentes de nueva generación que recibieron el evangelio y llevaron el evangelio a los hermanos hebreos, también fueron acompañados por estas señales. Así que por eso aquí el apóstol le dice a los hermanos hebreos,
No descuidemos esa salvación tan grande que nos ha sido anunciada. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? La pregunta sería aquí quizás, ¿cómo fue que te llegó el Evangelio a ti? ¿Cómo fue que llegó la palabra de Dios a tu familia? ¿Cuáles fueron los milagros? ¿Cuáles fueron las señales que acompañaron esa predicación que te llegó y que te convenció de que este era el camino y de que había que seguir el camino de nuestro Dios? Es bonito recordar cómo nos llegó el Evangelio, pero más bonito es pensar cómo nosotros estamos compartiendo el Evangelio. Un hermano dijo en cierta ocasión, pastor, ¿por qué a mí no me pasan cosas bonitas como yo escucho que otros dan su testimonio y que les pasó esto y que los acompañaron ángeles y que Dios los libró, etcétera, etcétera? Y a mí nunca me pasan esas cosas, me dice el hermano, dijo el hermano. ¿Y cuál sería la respuesta? Hermano, probablemente porque usted no se involucra. Si usted no está involucrado en las cosas del Señor, si usted no se involucra en la predicación, si usted no va a llevar el Evangelio, difícilmente va a haber milagros y señales. Pero si usted se involucra de todo corazón, si usted se arriesga, si usted va a ver la mano de Dios, usted va a ver la gloria de Dios, usted va a descubrir cómo Dios lo guía mientras usted está compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que vayamos adelante, vamos con todo compartiendo la palabra de nuestro Señor. ¿Estamos listos para la pregunta número 3, hermano? Recuerda que son 10, así que tenemos que ir avanzando. No tenemos demasiado tiempo, pero el suficiente para poder abarcar estas 10 preguntas. Pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Ya entramos a lo que la lección le llamó las etapas de los hermanos hebreos, las etapas de la iglesia a la que se refiere esta epístola. O este sermón, como ya hemos dicho. ¿Cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? Una vez que ellos se convirtieron y se convirtieron de todo corazón, la epístola, la escritura en esta epístola nos da destellos de las cosas, de las experiencias que tuvieron los hermanos cuando ellos se comprometieron con las cosas de Dios. Recordemos que aceptar a Jesucristo no era sencillo en aquel entonces cuando el cristianismo no era la religión oficial, cuando el cristianismo era una religión ilegal, cuando arriesgabas la vida si te convertías al cristianismo. ¿Por qué razón? Porque pues quien gobernaban eran los romanos y ellos querían que la gente viviera de acuerdo a las ideas, costumbres y filosofías romanas. Y cuando un cristiano se convertía y se rebelaba a esas costumbres que iban en contra de la voluntad de Dios, lógicamente se ganaban el odio, el coraje y la mala voluntad de los romanos. El problema para los hebreos es que cuando se convirtieron también tuvieron que dejar costumbres judías. Tuvieron que dejar asuntos de la ley que ya no estaban vigentes para este tiempo. Tenían que dejar todo eso. Y por supuesto la religión judía a estos cristianos que abandonaban ciertas costumbres judaicas los veían como herejes. Así que por parte de los judíos, por parte de los romanos, por donde quiera, iban a tener problemas si se comprometían con el Evangelio en aquel entonces. Por eso la pregunta, ¿cuál fue la experiencia de la audiencia de Hebreos después de su conversión? ¿Cómo les fue? ¿Les fue bonito? ¿Cómo estuvo la cosa? Y tenemos 3 respuestas aquí. Inciso A, fueron encarcelados y maltratados. Inciso B, fueron agredidos física y verbalmente. O inciso C, las 2 anteriores son correctas. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Ya la tienes? Yo sé que sí. Vamos a ver entonces. La respuesta correcta es el inciso C, porque el inciso C abarca las 2 anteriores. Realmente esta fue la experiencia. Según lo que vislumbramos aquí en la epístola y lo que se nos menciona en la lección de escuela sabática, estos hermanos comprometidos, una vez que recibieron el Evangelio y se comprometieron, lógicamente, el apóstol Pablo dice que todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá ¿qué cosa? Persecución. Y eso fue lo que ocurrió con nuestros hermanos. Si vemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34, dice de la siguiente manera,
Dice Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 34, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. ¿Te das cuenta? Los hermanos se arriesgaron, los hermanos hebreos tuvieron que arriesgar la vida y fueron maltratados física y verbalmente, y fueron encarcelados y fueron maltratados, pero lo hicieron o permitieron que esto ocurriera y fueron fieles porque habían entregado su corazón al Señor. Habían entregado su corazón al Señor. ¿Ok? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Bueno, querido hermano, el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Necesitamos nosotros ahorita en tiempo de paz ser fieles al Señor, porque vendrán tiempos difíciles cuando entonces seremos llevados a la cárcel o incluso nuestra vida será amenazada. Si ahorita no somos fieles, después difícilmente lo seremos. Así que nuestros hermanos fueron fieles y sufrieron. Sufrieron, pero se mantuvieron en el camino del Señor. Amén. Bien, vamos a la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Estamos listos, hermanos? Estás emocionado seguramente ahí mirando, ya llevo 3 buenas, las 3 me han salido buenas. Vamos a ver si la 4 también te sale bien, porque estudiaste, te preparaste, ¿ok? Pregunta número 4. ¿Cuáles fueron algunos desafíos que enfrentó la audiencia de Hebreos? Es decir, después de haber sufrido, después de haber batallado, después de haber sido fieles, comenzaron a tener ciertos desafíos como comunidad cristiana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de esa victoria espiritual que ellos tuvieron, de haberse mantenido fieles? ¿Qué ocurrió después de eso? Aquí tenemos 3 respuestas. Vamos a ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta correcta? Inciso A, fueron tentados, su corazón se volvió incrédulo y dejaron de congregarse. Inciso B, estaban desmayando, había desánimo, falta de paz y santidad. O inciso C, las 2 anteriores. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Estás listo? Vamos a ver. ¿Respuesta correcta? Sí, hermano querido. Las 2 anteriores. Esto es parte de los desafíos que enfrentó la comunidad hebrea, la iglesia hebrea en ese entonces. Y tú vas a decir, pastor, pero ¿qué pasó si se habían mantenido tan fieles? ¿Por qué ahora que son tentados se vuelven con un corazón incrédulo? ¿Por qué ahora están dejando, aparentemente, de acuerdo a lo que dice la Escritura, por qué ahora están dejando de congregarse? ¿Por qué están desmayando? ¿Por qué hay desánimo? ¿Por qué hay falta de paz y santidad? ¿Por qué todo esto está ocurriendo entre nuestros hermanos? ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, podríamos decir hasta cierto punto que era normal. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando una persona es desafiada a algo muy fuerte, generalmente queda cansada, generalmente queda sin fuerzas y entonces necesita recobrar energías, pero como quedas sin fuerzas, el enemigo ahí aprovecha para hacer contigo algunas cosas. Entonces tal parece que eso ocurrió con los hermanos. Después de haber presentado la batalla, después de haber vencido y todo, ahora como que se relajaron un poquito y al relajarse porque estaban seguramente cansados, adoloridos, comenzaron a vivir una vida un poquito más laxa en cuanto a las cosas de Dios. Así que este es el principal problema que se encuentra en Hebreos. Y esa es una de las principales razones por las cuales se escribe este discurso, este sermón para nuestros hermanos. Se escribe para meterles ánimo, para ayudarles a levantarse, para que no se queden allí. Y por eso escuchamos varias expresiones del apóstol. En Hebreos capítulo 3 y versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Cuidado, les dice el apóstol. Cuidado con el corazón. Cuidado con llenarse de incredulidad y cuidado con
desviarnos del camino y apartarnos del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. El 10:25, capítulo 10 y versículo 25, un texto que conocemos bastante. No dejando de congregarnos, no dejen de reunirse, dice el apóstol, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso la lección en ese día que fue el día miércoles, nos habló de avanzar juntos. La exhortación, la palabra de exhortación del apóstol para la iglesia es, hey, estemos en comunión, estemos juntos, ayudémonos unos a otros, no dejemos de congregarnos, vamos a apoyarnos mutuamente, vamos a darnos ánimo mutuamente, avancemos juntos, no dejemos que el desánimo venga sobre nosotros y acabe con esta comunidad maravillosa que un día obtuvo la victoria, pero que ahora parece que se ha debilitado. Esa es la exhortación del apóstol Pablo para esta iglesia. Así que estos fueron algunos de los desafíos que enfrentó la audiencia de Hebreos. Esa es la pregunta número 4. Y entonces vamos a la pregunta número 5, hermano. ¿Estamos listos? Perdón. Pregunta número 5. Esa está facilita, facilísima. Hasta los niños van a contestar bien esta pregunta. ¿Qué personaje bíblico nos recuerda que después de una victoria espiritual podemos caer en el abatimiento? ¿Qué personaje bíblico? ¿Será que fue Moisés? ¿Será que fue Elías? ¿Será que fue Isaías? ¿Quién de estos tres personajes tuvo una experiencia de una victoria poderosísima? Pero inmediatamente de que tuvo esa victoria, ahora se encuentra muy desanimado, muy temeroso incluso de perder la vida por una amenaza y huyendo del peligro. Ya sabes de quién estamos hablando, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. Entonces, la respuesta correcta para la pregunta número 5 es, así es, Elías. Elías es el personaje bíblico que nos recuerda que después de una victoria espiritual podemos caer tristemente en el abatimiento, en el desánimo. ¿Qué pasó con Elías? Allá en el Monte Carmelo tuvo una gran victoria sobre los 450 profetas de Baal. Tremendo triunfo. Pero inmediatamente después, cuando Jezabel se entera de lo que pasó, lanza una amenaza y le llega el mensaje a Elías de que Jezabel lo va a buscar para matarlo. Y entonces él huye. Camina muchos kilómetros caminó, hasta que ya no pudo más, hasta encontrarse allá debajo del enebro. Y ahí llegó y ahí se quedó dormido. Pero qué interesante, hermanos queridos, que ahí donde Elías estaba desanimado, desmotivado, con ganas de morirse, basta ya, decía Elías, porque mejor es la muerte que la vida. Ahí llegó Dios. Dios no nos va a dejar abatidos. El Señor no nos va a dejar desanimados. El Señor no nos va a dejar en la depresión. El Señor acudió donde estaba Elías. Y a través del ángel, ¿qué cosa hizo el Señor? Le puso ahí comida y le puso bebida. Y lo despertó entonces. Y le dijo, Elías, come y bebe. Elías comió, bebió y recobró las fuerzas. ¿Y qué hizo? Se volvió a dormir. Se volvió a dormir para descansar. Y el ángel lo dejó que durmiera. Una vez que despertó nuevamente, le dijo otra vez, come, bebe, porque el largo camino te espera. Y entonces comió y bebió y siguió adelante. Y Dios posteriormente le dio una tarea a Elías. Pero antes de darle esa tarea a Elías, fíjate lo que hizo el Señor. Primero estuvo con él, primero lo alimentó, lo fortaleció, lo dejó que descansara y entonces lo envió a cumplir la misión. Nota que eso es lo que está haciendo el apóstol también con los hermanos hebreos. Ve que están desanimados, ve que ya no quieren reunirse, ve que la situación por la que atravesaron los dejó débiles, los ve en peligro de extinción y entonces los alimenta. ¿Y cómo los alimenta? Los alimenta con la palabra de exhortación, con estas palabras de ánimo, con estas palabras que tú y yo necesitamos en momentos de aflicción, en momentos de tristeza, en momentos de desánimo. Necesitamos una nueva revelación de quién es el Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Y a través de toda la epístola,
Esto es lo que el apóstol hace, presentarles a los hermanos quién es Jesús, que es más grande que los ángeles, es más grande que Moisés, es mayor que el templo, es mayor que el sacerdocio aquí de la tierra, el sacerdocio arónico, es mayor que todo, mayor que todo. Y por eso invita a los hermanos a que pongan los ojos, no en las cosas de aquí de la tierra, sino que pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el apóstol alimenta a los hermanos para que estos recobren fuerza y continúen adelante. Y de esto vamos a hablar a continuación, por supuesto. Vamos a la pregunta número 6. Espero no estés cansado. Vamos adelante. Y espero que ya las 5 preguntas las tengas bien contestadas. Ojalá y saques las 10 buenas. No te prometo un diploma, pero bueno. Pregunta número 6. ¿Qué consejos dio Pablo a los creyentes hebreos? Vamos a entrar a esta parte bonita. Ya dijimos, los hebreos primero, gran triunfo espiritual cuando se les predicó el evangelio, después cayeron en el desánimo y ahora el apóstol trata de inyectarles ánimo a través de consejos maravillosos que no son solamente para ellos, sino también para cada uno de nosotros. ¿Qué consejos dio Pablo a los creyentes hebreos? Inciso A, atender con más diligencia lo que habían oído. Inciso B, animarse unos a otros cada día. Inciso C, buscar la madurez espiritual. Inciso D, todas las anteriores. ¿Ok? Ahí está la pregunta, ahí están los incisos y seguramente tienes la respuesta correcta porque estudiaste la lección y estudiaste también la Biblia. ¿Cuál es la respuesta correcta? Estás en lo cierto. El inciso D, todas las anteriores. A, B y C son parte de los consejos que Dios le dio a los creyentes. Son parte de los consejos que Dios les dio a los creyentes. Hebreos 2.1, por ejemplo. Hebreos 2.1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué estaba pasando con los hermanos? Al parecer estaban siendo descuidados con la palabra de Dios. Hermano querido, ¿cómo está tu Biblia? Está nuevecita, pastor, ni siquiera la he abierto. No. Ábrela, estúdiala, dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios. Dedica tiempo suficiente. Necesitamos con más diligencia, dice el apóstol. ¿Y por qué razón? Por los tiempos que estamos viviendo. A nuestros hermanos allá, a los hermanos hebreos, se les decía que estábamos en los postreros tiempos, en los postreros días. Si ellos estaban en los postreros días, imagínate en qué tiempos estamos viviendo nosotros. Esto de la pandemia seguramente nos ha despertado. Ya llevamos algo de tiempo con esto encima. Y yo estoy seguro que ahora estudiamos más la palabra de Dios, estudiamos más la Biblia. Por alguna razón, Dios permitió esta pandemia. Y si esto que está ocurriendo no nos hace que atendamos con más diligencia las cosas de Dios, entonces, querido hermano, ¿qué es lo que nos va a mover? Si Dios lo permite es por algo, para ayudarnos a entender que ya falta poco tiempo para la venida del Señor Jesucristo. Así que el apóstol invita a los hermanos, los exhorta para ponerle más atención a las cosas de Dios, para no ser descuidados, para estudiar con ánimo, para recordar lo que hemos oído, pero también a animarse unos a otros cada día. Y aunque, hermano, yo sé que ahorita no nos estamos reuniendo, aunque algunas iglesias sí se están reuniendo, pues la mayoría no lo está haciendo, pero tenemos las redes, tenemos las plataformas virtuales. Me dio mucho gusto, estuve en una iglesia predicando, no había hermanos, solo los que estaban transmitiendo, y a la hora de la escuela sabática me dijo el pastor, aquí, venga a esta sala de Zoom, me dijo. Y fui a esa sala de Zoom en la computadora y ahí estaban los hermanos de ese grupo pequeño en Zoom, listos para el repaso de la lección. O sea, sí se puede, si queremos. Tú me vas a decir, pastor, sí, eso es, pero eso es para los jóvenes. Los jóvenes entienden bien la tecnología, pero a mí ya me atropelló la tecnología de grande. Yo no le entiendo a eso, hermano querido. Conozco personas como tú, bastante grandes ya, que no se cerraron a esto, sino que dijeron, voy a aprender lo poquito que aprenda, y aprendieron, y ahorita están participando. No te quedes ahí nada más, diciendo, no, es que yo no puedo, es que yo no sé. No, tú puedes. Dios te puede ayudar. Y mira, vas a crecer.
De repente ahí vas a estar, junto con los demás hermanos, animándose unos a otros cada día. Necesitamos estar juntos, si no presencial, virtual, pero juntos para motivarnos, para darnos ánimo unos a otros. El inciso 6 es buscar la madurez espiritual. En el capítulo 5, a ver, no, permítanme tantito. Capítulo 3, versículo 2. No, tampoco es. Bueno, ya perdí aquí el texto bíblico. Son tantos textos bíblicos, pero hay un texto bíblico aquí en Hebreos que nos habla precisamente acerca de la madurez cristiana. Aquí está. Sí, es el capítulo 5. No estaba yo tan equivocado. Dice el versículo 12, que debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ok? Nos anima el apóstol para que seamos gente madura, que crezcamos, que no nos quedemos allí, que no nos dejemos, que nos desarrollemos, porque recuerda que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos buscando la madurez espiritual. Amén. Muy bien, vamos con la pregunta número 7. Ya estamos en la recta final. Ya estamos ahí. Pregunta número 7. Es continuación de las 6. ¿Qué otros consejos dio Pablo a los creyentes hebreos? ¿Qué más les dijo para inyectarles ánimo, para decirles, muchachos, hermanos, no vamos a quedarnos aquí, vamos a seguir adelante, vamos a luchar? Y yo diría en esta mañana, hermanos, no nos vamos a quedar tirados por la pandemia. Ya comenzó un año más, es el 2022. Vamos adelante, con todo vamos a luchar confiando en el Señor. Y aquí están algunos consejos que el apóstol Pablo dio. Inciso A, les aconseja a acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Inciso B, a estimularse al amor y a las buenas obras. Inciso C, y a no dejar de congregarse. E inciso D, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Claro que sí, todas las anteriores. ¿Ok? Estos 3 incisos también el apóstol le dice a los hermanos hebreos que deben hacerlo. ¿Qué deben hacer para fortalecerse? Acercarse a Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 8, el apóstol Pablo desarrolla el concepto de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial y que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos anima a nosotros también. Inciso B, estimularse al amor y a las buenas obras. Así que, hermanos, de manera presencial o por Zoom o como sea, pero necesitamos estar en comunicación unos con otros. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Cuántos estudios bíblicos tienes? ¿Estás llevando despensas a los necesitados? ¿Estás yendo al asilo de ancianos? ¿Estás yendo con las personas que se están rehabilitando para prepararlas y enseñarles el camino de la salvación? ¿Estás ayudando a la gente? Necesitamos estarnos motivando unos a otros. Recuerda, Dios le dio a Elías alimento, bebida, lo dejó descansar, pero después le dio una tarea para hacer. Y aquí el apóstol le dice a la iglesia que también hay que hacer. No te quedes nada más con saber, necesitas hacer, estimularse al amor y a las buenas obras. Y el inciso C, los anima a no dejar de congregarse. Lo vimos ya en Hebreos 10:25. Estos y otros maravillosos consejos están aquí a lo largo y ancho de esta maravillosa epístola. Así que te invito para que leas todo, lee todo el libro. Si tienes tiempo, lee todo el libro. Subraya aquellas cosas donde el apóstol aconseja a la iglesia las cosas bonitas y buenas que nosotros necesitamos hacer. ¿De acuerdo? Pregunta número 8. Pregunta número 8. Esta es una pregunta muy interesante. Cuidado con la respuesta porque esta tiene curva, tiene trampa, ¿ok? Así que cuidado. Pregunta número 8. ¿Con qué parte de la historia de Israel compara Pablo a los creyentes hebreos? Recuerda que el pueblo de Israel tuvo varias etapas. Estuvieron en Egipto como esclavos, luego salen de Egipto, el éxodo, andan por el desierto y finalmente llegan a Canaán, pero no entran. Comienzan a dar vueltas hasta que vuelven a llegar otra vez y finalmente entran en Canaán para conquistar la tierra prometida. ¿Ok? Ahora la pregunta,
¿Con qué parte de la historia de Israel compara Pablo a los creyentes, a los oyentes hebreos? Inciso A, con la salida del pueblo de Egipto, o sea, con el momento del éxodo. Inciso B, con el pueblo a las puertas de Canaán, con lo que ocurrió cuando ya estaban por entrar en Canaán. O inciso C, con el cruce del Mar Rojo. O inciso D, todas las anteriores. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? ¿Ya la tienes? Vamos a ver. Ahí está. ¿Pensaste que era todas las anteriores? Pues no. No. Hebreos específicamente habla y compara al pueblo, a los oyentes hebreos, con la experiencia del pueblo a las puertas de Canaán. A las puertas de Canaán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí cuando el pueblo de Dios estaba por entrar a Canaán? Se desanimaron, dice la palabra de Dios. Tuvieron temor, tuvieron miedo, porque los espías que fueron a mirar la tierra prometida llegaron con noticias terribles. Y éramos como langostas delante de ellos, decían los espías pesimistas, aunque los espías optimistas tenían otra idea, otro concepto. Lamentablemente el pueblo decidió escuchar a los que traían malas noticias, y entonces tomaron la decisión de nombrar a un líder. ¿Un líder para qué? Para que los regresara ¿a dónde? Para que los regresara a Egipto. Ahí dudaron del Señor, ahí fueron incrédulos. Entonces, de esa experiencia es que el apóstol le dice a los hermanos en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. ¿Ok? Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39. Dice lo siguiente, miren lo que dice. Dice, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros, dice, hablando de los hebreos, dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿En quién está pensando aquí? En aquellos, en el pueblo de Dios que retrocedió, que no quiso avanzar a la tierra prometida y decidieron regresar a Egipto. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, nosotros somos de los de Josué y Caleb. Nosotros somos de los que vamos adelante en el nombre del Señor. Nosotros somos los que confiamos en que Dios no nos ha dado espíritu de temor, de desánimo, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor está con nosotros. Él lo ha manifestado vez tras vez en nuestra vida, y ahora que estamos iniciando un nuevo año, 2022, estamos seguros de que Dios nos va a acompañar siempre y cuando nosotros también confiemos y creamos en Él y no nos separemos de Él. Amén. Así que, hermano, el apóstol aquí anima a los hermanos hebreos. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice. Y nosotros acá, porque recuerda que cómo se titula la lección de esta semana, la epístola a los hebreos y a nosotros también. ¿Ok? Así que el mensaje es para cada uno de nosotros. Vamos a la pregunta número 9. Estamos ya prácticamente cerrando, estamos terminando. ¿Cuál es la exhortación final de Pablo a los hebreos? ¿Cuáles son los últimos consejos que le da el apóstol Pablo a los hebreos? Inciso A, que se aferren a su profesión de fe y fijen sus ojos en Cristo. Inciso B, que eviten la inmoralidad y también la codicia. Inciso C, que obedezcan a sus líderes espirituales, a sus pastores. O inciso D, todas las anteriores. ¿Cuál crees que es la respuesta? Yo sé que sí la tienes ya. Por supuesto, es todas las anteriores. Esos son parte de la exhortación final que hace el apóstol Pablo para los hermanos hebreos. Primero le dice que se aferren a su profesión de fe y fijen sus ojos en Cristo. Eso está en el capítulo 12, cuando les dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También les dice que deben evitar la inmoralidad y la codicia. Deben vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y deben dar un buen testimonio. Pero además, inciso C, les dice que deben ser obedientes ¿a quién? A sus líderes espirituales, porque estos trabajan en favor de ustedes. No se rebelen, les dice, sean leales a sus líderes espirituales. Y todos estos consejos, hermanos queridos, por supuesto que también son para cada uno de nosotros. Ojalá que los podamos tomar en cuenta y los podamos también aplicar a nuestra
vida. Amén. Y la pregunta número 10, que ya no tiene incisos de respuesta, pero que es una pregunta para reflexionar, dice: ¿qué similitudes encontramos entre la experiencia de los hebreos y la iglesia Laodicea de Apocalipsis 3, 14 al 22? ¿Cuáles son las similitudes? Bueno, seguramente tú encontraste varias. Yo voy a comentarte solamente una, por cuestión de tiempo, que encuentro una similitud entre los hermanos de la iglesia en aquel entonces y los de Apocalipsis 3, 14 al 22, que nos representan a nosotros para este tiempo. ¿Cuál es esa similitud? Bueno, en Apocalipsis 3, 14 al 22 se habla de que la Odisea tiene problemas, solo que no es capaz de darse cuenta. No se da cuenta. Vamos a ver qué dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Bueno, el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la Odisea no reconoce su situación, y al parecer los hermanos en aquel entonces, en ese tiempo, cuando se les escribió este discurso, pues también parece que estaban como dormidos, como cegados, como que no se daban cuenta. Y precisamente esa es la razón por la cual se les manda esta epístola, se les envía este sermón escrito para despertarlos, para que reaccionen a la realidad que están viviendo. Aquí en Apocalipsis dice, el versículo 18 del capítulo 3, dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que así como la Odisea necesitaba arrepentirse de sus pecados, de su somnolencia, de su mediocridad, también la iglesia hebrea en aquel entonces necesitaba hacerlo. Y la pregunta ahora es: ¿cómo estamos nosotros, hermano? ¿Cómo está tu iglesia? ¿Cómo se siente tu iglesia? ¿No será que necesitamos también una buena sacudida? ¿No será que necesitamos atender más diligentemente las cosas de Dios y comprometernos más con la fidelidad a nuestra iglesia, pero principalmente a nuestro Dios? Dios permita que durante todo este primer trimestre del 2022, mientras nosotros estamos estudiando esta maravillosa lección escrita por un autor mexicano, que este trimestre podamos crecer en nuestra relación con nuestro Señor, que podamos ir al trono de la gracia cada día para hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te dé un muy buen año lleno de victorias espirituales para gloria de su bendito nombre. Amén. Agradecemos al pastor Jesús Tiburcio por analizar de forma minuciosa, de forma exquisita, el contenido de la lección de escuela sabática de esta semana. Y bueno, pues quiero invitarte para que en este nuevo año 2022, cada día del año 2022, estudies tu lección de escuela sabática. Recuerda que Hebreos fue dirigida para gente que estaba en tribulación, en angustia, pasando momentos difíciles. Pero ahí estaba nuestro Dios con este poderoso mensaje. Y sin duda, ese mensaje ayudó a aquella iglesia, a aquellos hermanos. Y no me cabe la menor duda de que este poderoso mensaje te servirá de mucho en tu vida para fortalecerte y crecer en tu vida espiritual. Así que enseguida vamos a tener la oración final para pedir a Dios que el mensaje que estudiamos en la lección de escuela sabática pueda servirnos y que nuestro corazón, nuestra vida espiritual haya quedado fortalecida. Vamos a invitarles para que inclinen el rostro y vamos a orar. Cariñoso Padre, gracias porque en aquellos años, cuando aquellos hermanos, aquella iglesia estaban pasando momentos difíciles, les enviaste un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, de ánimo, de esperanza.
Y ese mismo mensaje es el que necesitamos hoy día, Señor. Lo necesitamos urgentemente en nuestras vidas. Permite que ese mensaje de Hebreos pueda servirnos para fortalecer nuestra vida espiritual, para llenarnos de gozo, de ánimo, de fe, de esperanza y seguir adelante, poniendo en nuestra vista al autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje de la lección de escuela sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal, apreciados hermanos? Feliz año, qué bendición que estamos acá disfrutando, ya empezando con un sábado, las actividades que pueden ser de gran bendición para nuestra vida, pero miren que la iglesia es una iglesia viva, es una iglesia que se mueve, que está constante, y ahora me corresponde compartirles los anuncios donde podemos involucrarnos durante este mes, durante estos sábados, para que juntos podamos participar de esta hermosa actividad. Así que vamos con los anuncios. Vamos con los anuncios. Bueno, el primer anuncio que quiero comentarles es ya nuestra acostumbrada recepción de sábado. Recuerden que a las 6:30 tenemos nuestra recepción de sábado y queremos que ustedes puedan prepararse y disfrutar juntos con toda la familia. Otro anuncio que quiero compartir con ustedes es la Sociedad de Jóvenes. A las 4:30 de la tarde tenemos nuestra Sociedad de Jóvenes, donde queremos que no solamente se conecten nuestros muchachos, sino toda la familia también. Aquellos que todavía no se están reuniendo en los templos y que están disfrutando de las transmisiones en vivo, recuerden que en la tarde a las 4:30 todos los sábados tenemos nuestra recepción de sábado, nuestra Sociedad de Jóvenes. Estoy emocionado ya con la recepción de sábado. El programa de escuela sabática y culto divino, también en la página de la Unión Mexicana Interoceánica, podemos conectarnos a las 9:15 de la mañana. Recuerden que cada sábado a un campo le corresponde hacer esta transmisión. Ahora nos tocó a nosotros, el próximo sábado le toca también a otra asociación, puede ser a la Unión, y podemos involucrarnos en estas actividades. Ahora bien, todos los anuncios que he presentado son muy importantes, pero si tú deseas superarte en la vida, si sabes que Dios te está invitando para poder ser un misionero, para involucrarte en el trabajo de llevar la esperanza a aquellos que tanto la necesitan, esto es para ti, para personas responsables, para personas que quieren salir adelante, y nos estamos refiriendo a la escuela de colportaje. Recuerden que del 16 al 18 de este mes de enero en Catemaco vamos a tener esta escuela de colportaje, y ahí podemos involucrarnos. ¿Quiénes? Bueno, jóvenes, adultos, todos aquellos que desean llevar la página impresa a esos hogares que tanto lo requieren. Hay más actividades, hay actividades para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para todos. Y recuerden que también el ámbito de la salud es muy importante, y esperamos que podamos también integrarnos en estos proyectos. Que tengamos todos un muy feliz sábado. Que Dios les bendiga. A veces decir no es la decisión más positiva. No consumas bebidas alcohólicas, ni siquiera socialmente. El consumo del alcohol es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer y otras enfermedades, además del evidente deterioro mental y social que acarrea. No te arriesgues a destruir tu vida y la de tus seres queridos. Dígale no a las drogas. Ellas producen dependencia química y muchos efectos nocivos a la salud. Es mejor mantenerte alejado de los ambientes en donde se consumen o trafican. Toma decisiones inteligentes que cuiden tu cuerpo y tu felicidad. Hay cosas que entre más lejos, mejor. Les saludamos nuevamente, apreciados hermanos, y ahora llegó el momento de reavivados por su palabra. Antes de leer el capítulo que corresponde a este día, quiero
poner aquí en la pantalla este tríptico, que yo espero que ya lo tengas en tu casa a estas alturas. Y si no lo tienes, voy a pedirte que se lo pidas a tu pastor de distrito, porque este tríptico es importante que tú lo tengas en tu hogar. ¿Por qué? Porque esta es la ruta que nos dice qué capítulo nos corresponde leer de la palabra de nuestro Dios para ese día. Así que es muy importante que tú tengas este tríptico. Y la otra razón por la cual es importante que tú lo tengas, porque no solamente te va a marcar el capítulo diario de la palabra de Dios, sino que también Creed en sus profetas abarca la lectura de los libros del Espíritu Profecía que estaremos leyendo durante este año 2022. Solamente déjame recordarte que para este año vamos a estar leyendo a partir de ya, hermanos, 4 libros. Número 1, reavivamiento. Número 2, servicio cristiano. Número 3, fe y obras. Y número 4, eventos de los últimos días. Esos 4 libros del Espíritu Profecía los estaremos leyendo durante el 2022. Así que no lo olvides, la Biblia y el Espíritu de Profecía. Ahora vamos a dar lectura a el capítulo que corresponde a este día. Es Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano hacia el cielo. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo: toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Palabra de Dios. Amén. Amén. Porque si nosotros nos asociamos con Dios, Él va a proveer las necesidades que tengamos. Mi mamá nos llevó al Evangelio cuando yo tenía por cumplir casi 11 años. Desde allí pues hasta la fecha pues no hemos dejado. Yo ahí conocí a mi esposo y nos casamos, tuvimos 3 hijos. Pues siempre he manejado yo el molino. Hago masa, ¿sí? Van a las molidas. Pero a raíz de ese molino, pues mi hija iba a la prepa. Ella comenzó a vender dulces en la prepa y ya lo que traía se ponía allí un ladito y ya las que iban a la molida empezaron a comprar sus dulcecitos para sus hijos. Pero también ya de ahí fueron empezando a pedirme ya productos así de abarrote y fuimos metiendo poquito a poquito.
Desde que yo conocí el Evangelio, la enseñanza fue de primero darle lo primero a Dios, ¿sí? Y ahí en mi mente dije yo, pues yo no tengo otro recurso, no gano, ¿verdad? Simplemente fue eso. Entonces pues yo quise poner en primer lugar a Dios dándole la primer molida, ¿sí? La primera molida que llegara, así fuera poquito, fuera mucho, yo se lo apartaba. Tengo un jarroncito ahí y ahí va la primer molida del día. Ya lo que sale en el transcurso del día, pues ya es para mí. Ya después, pues le digo, el molino acabó y yo pues ya no, se quedó la tiendita, porque en ese tiempo ya se fue aumentando los cosas de la tiendita. Y igual, yo de allí, de la tienda, pues yo lo que hacíamos son las notas y sacar el diezmo, ¿sí? Toda nota yo sacaba mi ganancia y estoy dando el diezmo. Y igual hoy estoy trabajando mi tiendita, igual el primer producto es para Dios. Yo a veces cuando le toca poquito a Dios, yo a veces le digo a Dios, pues ni modo, te tocó quizás unos cerillos que fueron a comprar primero, 2 pesitos, Señor, es lo que te tocó, pero al otro día le toca otro producto más grande. Entonces yo solita como que yo lo platico, ¿no? Le digo, Señor, pues ahora te tocó poquito. Y cuando ya le toca un producto grande, bueno, pues te tocó grande, ¿no? Y así todos los días. Pero yo de ahí, hora de la tienda, saco mi primicia todos los días. El primer producto que se vende en el día es para Dios, ¿sí? Y igual mis diezmos, mis ofrendas, yo antes a Dios le daba 10 pesitos, le digo, cuando comencé con el molino. Y ya hoy pues fue aumentando de 15, de 20, ahorita estoy manejando el 30 de cada 8 días para mi ofrenda. Y de allí también saco el peso diario para mi ofrenda de gratitud, ¿sí? De esa forma estoy trabajando con Dios, o sea, ese es mi socio. Y siento que Dios pues nos ha bendecido. Poniendo en primer lugar a Dios, pues Dios también, o sea, que pone la otra parte, ¿no? También lo vimos en la forma en cómo mi esposo pues no le faltó trabajo, ¿sí? Teníamos a los 2 muchachos en la prepa, ella ya en la universidad, y yo vi que de esa manera pues Dios nos dio más bendición, porque en primera pues a él no le faltó trabajo. Hubo trabajo constantemente y eso fue lo que más nos motivó a seguir haciendo, ¿verdad? Asociarnos más con Dios. Como dice en Malaquías, ¿no? 3:10, pues probadme, dice el Señor, o traerme todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Entonces esa es una de las mayor que uno puede pensar, ¿no? Entre más yo le dé a Dios, pues yo no necesito que me dé mucha riqueza, pero sí me va a dar el sustento. Entonces, y eso es lo que he visto, ¿verdad? Mi parecer no es que yo pruebe a Dios, no, sino que es una motivación de que pues que nazca de nuestro corazón hacerlo, ¿sí? Y cuando uno lo experimenta de esa manera, lo ve uno, ¿sí? Y yo en mi caso lo he visto, le digo yo, gracias a Dios, mis 3 hijos ahí los tengo, ¿sí? Y eso es una bendición muy grande, ¿no? Y yo sí les invito a otros, ¿verdad? Que lo experimenten de esa manera, ¿sí? Que nazca de nuestro corazón, serle fiel a Dios. Muy buenos días, hermanos. Feliz año. Es un gusto poder saludarlos en esta mañana. Voy a leer para ustedes en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 8, los versículos 11, 12, 17 y 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. A continuación, hermanos, todos podemos adorar a Dios, participar de la adoración a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que voy a invitarlos para que puedan separar su diezmo, su ofrenda, y posteriormente puedan hacerlo llegar en sus respectivas iglesias. Ahora voy a invitarlos para que con toda reverencia inclinemos el rostro y oremos. Querido Padre que moras en los cielos, santo y glorificado es tu nombre. En esta mañana de sábado, Señor, nos encontramos gozosos, agradecidos por tus bendiciones y tu cuidado. Te pedimos, Señor, que tú aceptes nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te pedimos, Señor, que puedan ser de bendición para el avance de tu iglesia. Y de forma especial, Señor, queremos pedirte por cada uno de mis hermanos que de forma generosa, de forma fiel, han depositado la parte que te corresponde. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas abundantemente, de tal forma que la parte que ha quedado en sus bolsillos pueda satisfacer sus necesidades. Bendice a tu iglesia. En Jesús lo suplicamos. Amén. Hola niños, hoy les contaremos una historia muy interesante, así que pongan mucha atención. Durante la historia estarán apareciendo algunas palabras y ustedes formarán una frase al final de esta. Así que comencemos. El rey Saúl no obedeció a Dios, así que Dios envió a Samuel el profeta a Belén diciendo: encuentra un hombre que se llama Isaí, uno de sus hijos será el nuevo rey de Israel. Samuel vio a los 7 hijos de Isaí. Ellos parecían grandes y fuertes, pero nada de eso, dijo Dios. Yo no miro el parecer, sino el corazón. Isaí envió a buscar a su hijo menor, David, quien estaba cuidando de las ovejas en el campo. Samuel lo vio y Dios le dijo: Él es. Así David fue ungido el nuevo rey. Un tiempo después, Israel entró en guerra contra los filisteos. Había un gigante filisteo llamado Goliat, que retaba a los israelitas a enviar a su mejor guerrero para que peleara contra él. Pero todos los israelitas tuvieron miedo. David había traído comida a sus hermanos que estaban en el ejército. Escuchó el desafío de Goliat y no tuvo miedo. ¿Cómo se atreve a desafiar al pueblo de Dios? Pelearé contra él. Sorprendido, el rey Saúl ofreció a David su armadura. No, dijo David, Dios me ha ayudado a matar las bestias del campo, también me ayudará contra ese gigante. David tomó 5 piedras y una honda. Y ese animalito, ustedes han enviado a un chico flacucho para pelear contra mí. Tú tienes una lanza, pero yo tengo la ayuda del Dios de Israel. David puso una piedra en la honda y la aventó, tirando al gigante al suelo. Los israelitas vencieron a los filisteos porque Dios ayudó a David. Así, niños, nosotros venceremos cualquier gigante que se nos ponga enfrente si estamos tomados de la mano de Dios. Así que la próxima vez que algún gigante venga a ustedes, recuerdan que el Dios de Israel está de su lado. Dios les bendiga. ¿Alguien de ustedes pudo formar la frase? La frase es: con Dios vencemos cualquier gigante. Ahora, todos juntos cantaremos al orar. Al orar, nuestros problemas se irán.
puertas del cielo abrirá. Jesús está listo a escuchar. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Hola, muy buenos días. Es un gusto poder saludarles este sábado y por supuesto también desearte que tengas un año 2022 lleno de bendiciones. Dios ha sido bueno con el año que terminó, pero en este año 2022 tenemos grandes expectativas. Deseamos y esperamos hacer grandes cosas para Dios. Esta mañana quiero abrir la Biblia contigo. Quiero mostrarte algunas evidencias maravillosas que Dios tiene para ti en su palabra. Voy a invitarte para que tengamos una palabra de oración antes de que podamos abrir la Biblia juntos. Querido Dios y Padre, esta mañana, en donde quiera se encuentren cada uno de tus hijos, te ruego que permitas que tu palabra, al ser abierta para ellos y con ellos, de una manera maravillosa, tú puedas expresar tu palabra y tu mensaje, así como también las intenciones del cielo para nuestras vidas. Por favor, Señor, bendícenos al estudiar tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús.
Amén. Bien, en la Biblia encontramos muchas advertencias por parte de Dios, de manera específica en el libro de Apocalipsis, de manera reiterativa. Dios, a través del apóstol Juan, nos deja mensajes de advertencia. Y esta mañana quiero hablar contigo acerca de algunos de estos mensajes. Voy a invitarte para que me acompañes a abrir la Escritura en el libro de Apocalipsis, específicamente en los primeros versículos del capítulo 1. La Escritura dice de la siguiente manera en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Mira lo interesante que presenta el Señor para ti y para mí al iniciar un nuevo año. El versículo 3, el versículo 2, incluso el versículo 1 de Apocalipsis 1, dice frases de advertencia, frases contundentes para ti y para mí. Dice, recuerda que hay algunas cosas que tienen que suceder pronto. En el versículo 3, de manera enfática y directa, el apóstol Juan dice, el tiempo está cerca. Y si vamos al capítulo 4, encontramos este mismo mensaje de manera reiterativa. Dios dice que el tiempo está cerca. En el capítulo 5 se repite el mismo mensaje. A lo largo de todo el Apocalipsis, nosotros encontramos un mensaje de parte de Dios, un mensaje de advertencia. Nos señala que los tiempos en los cuales nos toca vivir a ti y a mí son tiempos complicados, son tiempos difíciles y significa que la venida de Jesús está más cerca que cuando creímos. El tiempo está cerca. Estas cosas deben suceder pronto. Y fíjate que a lo largo de todo el capítulo de Apocalipsis, incluso en algunos otros libros del Antiguo Testamento, Dios hace un énfasis bien marcado en la proximidad de los tiempos finales, en el tiempo en el cual este mundo habrá de llegar a su final, y aquellos que con fe y esperanza esperamos el retorno glorioso de Jesucristo, habremos de ver la promesa hecha realidad. ¿Cuáles son los propósitos que tú tienes para este año 2022? ¿Has pensado que es tiempo de prepararte porque los tiempos en los cuales vivimos son complicados y la venida de Jesús a esta tierra se acerca? ¿Qué has planeado para ti a lo largo de este año? ¿Cuáles son los propósitos que te has trazado como persona? De manera personal, yo quiero prepararme. Yo anhelo estar dentro de los atrios de Jehová cada día de mi vida, viviendo a la luz de su palabra, aprendiendo de Él, teniendo una relación espiritual y personal con Jesús. Ese es el anhelo más grande que hay en mi corazón. Sabes que, dada esta advertencia, el Señor siempre nos presenta, junto con las advertencias, algunos aspectos motivacionales que nos permiten, que nos ayudan prepararnos para el retorno glorioso de Jesús. Entendiendo la proximidad y la urgencia de estos tiempos, de una manera maravillosa el Señor también nos presenta algunos puntos de motivación que pueden ser vitales, de tal forma que podamos prepararnos lo mejor posible para el encuentro con nuestro Salvador. En los versículos del 6 al 9, del primer libro, del libro de Apocalipsis, del capítulo 1, la Escritura presenta una majestuosa visión del Hijo de Dios. Presenta de una manera maravillosa la forma en la cual el apóstol Juan
concibió a Jesús. Y yo quiero leer para ti estos pasajes. Si tú puedes, abre tu Biblia ahí donde estás. Lee conmigo lo que el Señor tiene para nosotros en Apocalipsis 1, versículos del 6 en adelante. Dice la Escritura: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz de aquel que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa blanca que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz era como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. ¡Wow! ¡Qué tremenda manera de motivar a Juan con relación a la cercanía de los tiempos finales, con relación a la urgencia de los tiempos! La Escritura señala que Juan el apóstol murió y él no pudo disfrutar del momento glorioso en el cual Jesucristo habría de cumplir la promesa de su retorno a esta tierra. Pero es bien sabido que así como Juan fue llamado al descanso, aquel día cuando sus ojos se abran de nueva cuenta, cuando Jesús aparezca con poder y gloria viniendo a esta tierra por segunda vez, para él entonces estas palabras que dejó plasmadas en la Escritura tendrán sentido. Una tremenda motivación para enfrentar los días finales de la historia de este mundo. Y sabes que así como el apóstol Juan, también Daniel en el capítulo 7, en el capítulo 10, tuvo una visión semejante a la que está viendo el apóstol Juan aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Pero también el profeta Ezequiel en el capítulo 1, cuando recibe un llamado por parte de Dios al oficio profético, Dios también le da el privilegio de ser impresionado de una manera maravillosa teniendo una visión del Hijo de Dios. Solamente uno de los personajes bíblicos ha tenido el privilegio de poder contemplar a Dios cara a cara, a Jesús de manera personal. La Escritura dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo número 10, que Moisés tenía el privilegio de poder hablar con Dios cara a cara. Mientras tú y yo esperamos la cercanía de los tiempos, esperamos el momento glorioso cuando Jesús venga con poder y gloria a esta tierra, tú y yo tenemos una gran motivación. La Escritura presenta una imagen, una visión gloriosa del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Quieres una motivación extra para enfrentar cada día que habremos de vivir durante este año que recién comienza? Introdúcete, sumérgete en las palabras de la profecía bíblica. Échate un clavado en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 16. Y entonces tendrás una tremenda motivación para poder prepararte para la crisis final que habrá de venir sobre este mundo. Y hablando de eso,
Estamos en tiempos especiales en los cuales en días pasados recordamos el nacimiento glorioso de Jesucristo y también recordamos el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra por primera vez. Esta mañana déjame colocar también para ti algunos textos que también habrán de enriquecer esa motivación que el Señor quiere que tú y yo tengamos, de tal forma que podamos enfrentar los tiempos en los cuales vivimos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado todo aquel que lee y que oye las palabras de las profecías y las guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Mira lo que tengo para ti en esta hora. Voy a invitarte para que vayas conmigo al libro de Mateo, al capítulo número 2, y vamos a leer versículos, posiblemente el 1 y el 2. Dice la Escritura de la siguiente manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Este pasaje contiene varios matices de pensamientos que me gustaría analizar de una manera vaga y breve contigo en esta hora. Número 1, si tú analizas las palabras escritas aquí en Mateo, estos hombres no sabían lo que estaba pasando en Belén de Judea. Ellos eran magos, eran hombres paganos, por decirlo de alguna manera. Eran hombres que tenían hasta cierto punto un sentido limitado de las profecías, mientras que tú y yo, a la luz de la Biblia, podemos conocer el contenido preciso del mensaje de Dios para los tiempos que vivimos hoy y los tiempos que habrán de venir. Estos hombres no. La Escritura dice que ni siquiera sabían qué estaba pasando. Vienen delante de Herodes y le preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes tampoco sabía lo que estaba pasando. Así como hay mucha gente el día de hoy. Posiblemente tú y yo estamos viviendo en este mundo, estamos absortos, alcanzando algunos objetivos terrenales, temporales. Estamos tal vez ocupados generando riquezas, estamos produciendo bienes y no nos damos cuenta de todas las cosas que Dios está haciendo alrededor de este mundo. Así como estos hombres andamos buscando posiblemente la estrella. Y hoy, a la luz de la Escritura, quiero mostrarte una serie de pasajes a través de los cuales podemos encontrar nosotros esa estrella. La Escritura nos enseña, el espíritu de profecía también nos muestra que esa estrella era un grupo de ángeles que adoraban a Jesús y que estaban guiando a estos sabios que venían desde Oriente. La Biblia tampoco dice si verdaderamente eran magos, pero lo que sí sabemos es que eran hombres que estudiaban las profecías para buscar y entender las cosas que tenían que suceder pronto. ¿Te acuerdas de los primeros versículos de Apocalipsis que leímos? Las cosas que tienen que suceder pronto, y recuerda también que el tiempo está cerca. Ahora, para poder conocer un poquito más acerca de esta estrella, voy a llevarte a la promesa, porque en la Biblia Dios nos presenta promesas, pero también en otros fragmentos de la misma, Dios nos muestra el cumplimiento de las promesas. Hoy estamos hablando acerca del nacimiento glorioso de Jesús, estamos hablando de cómo enfrentar los tiempos finales que habrán de venir sobre esta tierra, estamos hablando sobre la motivación que Dios le quiere dar a cada hombre que se prepara a conciencia para el encuentro con Jesús. Y yo quiero anexar a la luz de la Biblia algunas otras ideas que habrán de extender aún más esa motivación que el cielo nos quiere dar. Quiero llevarte a la promesa, y la encontramos en Números, capítulo número 24, versículo número 17. Si tú puedes buscar en tu Biblia, ven rápido conmigo a la Escritura. Números capítulo 24, versículo 17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y enseguida añade:
saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Si tú notas, aquí en Números capítulo 24, versículo 17, Dios está presentando una promesa. Esta promesa dice que un día va a salir una estrella de Jacob, y entonces se levantará un cetro sobre Israel. Sin lugar a dudas, este pasaje apuntaba al nacimiento glorioso de Jesús, así como también la Escritura hace alusión a la palabra estrella. En realidad la palabra estrella se debería traducir como lucero. Un lucero es un cuerpo luminoso que brilla en el cielo y especialmente en la oscuridad. Entonces, aquí la palabra nos está dejando una promesa bien clara. Algún día en el tiempo indicado saldrá la estrella de Jacob. La Escritura dice que los sabios que venían de Oriente fueron guiados hasta Jesús por una estrella que brillaba en el cielo. Pero ahora fíjate lo que viene a continuación. Te quiero invitar ahora para que vayas a 2 de Pedro, al capítulo 1, versículo número 19. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Dice la Escritura: ¿quieres encontrar esa estrella? ¿Quieres buscar esa estrella, la cual siguieron los magos y que de paso era un símbolo de Jesucristo? Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo número 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y entonces el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora Pedro parece ser más intenso en el mensaje que tiene para ti y para mí. Así como aquellos sabios buscaban una estrella que los guiaba hasta Cristo, ahora Pedro dice, en los tiempos finales, cuando los días finales de la historia de este mundo se acercan, nosotros hacemos bien en buscar refugio en la palabra profética más segura. En otras palabras, hacemos bien en refugiarnos en el escrito está, en la enseñanza de Dios a través de su palabra, a través de la Escritura. Cada que tú necesitas motivación para enfrentar los tiempos finales de este mundo, tienes que sumergirte en la palabra de Dios. Y Pedro dice, nosotros tenemos también una palabra que es muy segura, la palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. La Escritura, específicamente en los libros de Apocalipsis y Daniel, nos muestra de manera histórica, así como también con un poderoso mensaje bíblico, las condiciones que habrá de afrontar este mundo antes del retorno glorioso de Jesús, valga la expresión, a esta tierra. Así que, querido amigo, hacemos nosotros mucho bien si nos refugiamos en la palabra profética, y hacemos aún un mayor sumo de bien si nosotros nos ponemos atentos, dice la Escritura, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día entonces se hace claro, hasta que sale la luz, y entonces aparece el lucero de la mañana en nuestros corazones. Entonces, si nosotros entendemos un poco a profundidad este pasaje, el texto está diciendo, la Biblia nos saca a nosotros de la oscuridad en la cual posiblemente estamos viviendo. En ocasiones, nosotros intentamos llevar una vida cristiana apegada a credos, a normas, a doctrinas, y muchas veces tenemos amplio conocimiento de las verdades bíblicas, pero no tenemos una relación espiritual con Dios. Lo que Dios busca que tú y yo podamos
ejercitar y fortalecer cada día es nuestra estrecha relación con Dios, a través de la oración, a través del estudio de la Biblia. Por eso es que el apóstol dice, hacemos nosotros mucho bien si nosotros nos refugiamos en la palabra profética más segura, hasta que aparezca en nuestros corazones el lucero de la mañana, hasta que Jesucristo tome el control total de tu vida. Y ahora fíjate, hay un pasaje que nos va a hacer temblar, que nos va a sacudir de manera contundente. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 de la siguiente manera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darnos testimonios de estas cosas en las iglesias. Y entonces él añade, yo soy la raíz y el linaje de David. Y entonces agrega, la estrella resplandeciente de la mañana. En pocas palabras, esa estrella que siguieron los magos cuando Jesús nació, no era otra cosa más que un símbolo de Cristo. Pero ahora, tú y yo debemos seguir buscando esa estrella. Así como Pedro dice, esa estrella es Jesucristo. Aquí en el último pasaje que estamos leyendo de Apocalipsis, el texto sagrado dice que esa estrella resplandeciente es Jesús. Ojalá que tú y yo podamos permitir que a lo largo de este año que comienza, de este año en el cual habremos de aventurarnos con fe y con esperanza, permitamos que esa luz, la cual busca y anhela nuestra vida y nuestro corazón, sea Jesucristo. No permitamos que ninguna corriente filosófica ni ningún pensamiento cristiano separado de Cristo nos atrape y nos sumerja. Permitamos hoy que nuestra vida esté refugiada en la vida de Cristo Jesús. La Escritura dice que también en aquel entonces los tesoros de los sabios de Oriente se abrieron también para Jesús. Ellos presentaron oro, incienso y mirra. El oro era un símbolo de la realeza de Jesús. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El incienso y la mirra eran elementos que se utilizaban para preparar el cuerpo de alguna persona sin vida que habría de ser depositada en un sepulcro, así como también prefiguraban que Jesús habría de padecer y habría de morir por todos nosotros. Pero tú y yo sabemos que con su muerte nosotros somos victoriosos. Jesús de una vez y para siempre venció la muerte. La Escritura también señala que al tercer día resucitó. Y después de su resurrección, todos ahora tenemos derecho y tenemos acceso al reino de los cielos. Deseo de todo corazón, querido amigo, querido hermano, que a lo largo de todo este año puedas recibir una motivación especial para enfrentar los desafíos que tiene este año para ti y para mí. El propósito de Cristo es que tú y yo podamos buscar la estrella, podamos buscar a Cristo y podamos encontrar fortaleza para nuestro diario vivir. Que Jesús tome el control total de tu vida. Deseo esta mañana que puedas ser feliz y que puedas disfrutar de las maravillas que Dios habrá de realizar en tu vida. Recuerda, tenemos una gran motivación. Jesús se manifestó en visión a los apóstoles y profetas en el pasado, pero muy pronto tú y yo tendremos el privilegio de poder verlo cara a cara. Que Dios pueda bendecirte grandemente en esta hora. Que el Señor sea contigo. Una esfera
Esta es la fe que solo Cristo da, en la promesa del Señor. Muy cercano el tiempo está, cuando la humanidad jubilosa cantará. Bien, voy a invitarte para que concluyamos este culto con una palabra de oración. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Damos gracias por las bendiciones que siempre nos das. Damos gracias, Señor, porque en todo tiempo tú nos has llamado para poder seguir esa estrella de la mañana que es Cristo. Hoy ponemos nuestra vida de manera completa en tus manos. Deseamos que tú nos guíes. Deseamos que aquel día cuando tú vengas a esta tierra con poder y gloria, podamos estar listos para gozar contigo la eternidad. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.